Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Un saludo muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y también a los que nos ven en la parte sur del estado de Sinaloa que colinda con Nayarit. Un saludo muy afectuoso. Bien, pues hoy tenemos aquí en el estudio un invitado muy especial. Él viene precisamente, bueno, lo cachamos. Le voy a contar una anécdota antes de presentarlo. Él se llama Fernando García Ramírez, él es escritor, escribe en el periódico El Financiero, en Letras Libres, es una persona, es un académico, es un politólogo de la Ciudad de México. Y bien, pues hoy coincidimos precisamente pues, por ahí en un restaurante y estaba acompañado de nuestro amigo Radamés Díaz Mesa y le dije, pues te invito a la televisión, vamos para que nos platiques del tema que nos apasiona, el tema de la política. Y bueno, Radamés Díaz Mesa le dio raite y aquí está con nosotros. Bien, nos acompaña Fernando García Ramírez y Tania Muñoz en la conducción. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Héctor, Tania, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien, pues aquí estamos, ahorita entramos al tema. Tania Muñoz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches también a nuestro invitado y como dice, será un tema bastante interesante, pero antes de entrar de lleno, permítame hacerle esta importante recomendación y es que en Revista Gente Sinaloa encontrará lo mejor del jet set sinaloense. Asimismo, artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. También puede buscarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Bien, pues gracias, Tania. Bien, vamos a ir un corte y vamos a regresar en un minuto. No se vaya, yo soy Héctor Muñoz. Quédese con nosotros, regresamos en un minuto. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Canal 10.1 somos televisión abierta, llegamos muy lejos. También a través del sistema de Megacable, canal 110 Megacable o canal 1110 HD Megacable. También desde cualquier parte del mundo nos puede ver desde su teléfono inteligente o si tiene un aparato, una tableta, también nos puede ver a través del www.tvpacifico.mx. Le repito, www.tvpacifico.mx, nos puede ver desde cualquier parte del mundo, a televisión online. Bien, sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. También a mi Instagram, jHectorMunoz. Bien, como les decía, hoy pues estamos de lujo, de manteles largos, precisamente por el tema que vamos a abordar y precisamente pues tener un colaborador como aquí, invitado de honor a Fernando García Ramírez. Él es escritor, periodista del periódico El Financiero y también de la revista Letras Libres. Él es un politólogo de la Ciudad de México. Bien, pues hay un tema pues que todo el mundo ahorita, después del 1 de julio, de que ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones, ya se instalaron el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Bien, pues la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Cómo nos va a ir con el nuevo gobierno que va a llegar? Y bien, pues Fernando García Ramírez, coméntanos, ¿cuál es tu expectativa después del 1 de julio? ¿Cómo ves el escenario? Yo quisiera regresar un poco al día de la elección, el 1 de julio. El 1 de julio... domingo 1 de julio. Domingo 1 de julio. Domingo 1 de julio fue la conclusión de un largo periodo electoral, 3 meses de campaña, tuvimos una precampaña también muy, muy intensa y hay la percepción de que fue una elección muy limpia, muy tranquila, con un resultado muy contundente. O sea, hay la percepción. Hay la percepción. Okay. No creo que haya sido del todo correcta esa percepción. El gobierno federal emprendió desde el primer día de la campaña un ataque directo contra el candidato que ocupaba el segundo lugar. Pues contra Ricardo Anaya se fue con todo. Con todo. Utilizó las instituciones del Estado para tal.
utilizó medios como el Universal, que le dedicó 22 días seguidos primeras planas, acusándolo de lavado de dinero, que es una acusación muy grave. Ayer, en estos días, nos enteramos de que la acusación del presunto socio de Anaya, Barreiro, la PGR lo exoneró de todo cargo. Realmente fue raro, ¿no? No, fue una acusación inventada. Fue un proceso del gobierno para hacer frente a un candidato y anularlo. El candidato iba en segundo lugar. En el momento en que la PGR lanza su andanada contra él, el candidato Anaya se hunde y comienza a despegar de una manera extraordinaria el candidato ganador, López Obrador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo una connivencia, hubo una especie de pacto, se habla, entre el gobierno federal y el candidato ganador y su partido Morena. Yo creo que cuando el candidato ganador y el partido en el poder y el gobierno federal se unen contra un candidato, mancha de una manera muy terrible la elección. Es una elección viciada y deberíamos de decirlo con todas sus letras y no podemos pretender tener una elección limpia y una democracia saludable teniendo al gobierno federal embistiendo a uno de los candidatos en la contienda. Entonces, eso fue por un lado. Por el otro lado también hablamos de un triunfo contundente. 30 millones de votos son una cantidad extraordinaria. Es el candidato. Nunca en la historia se había dado. Nunca en la historia de la democracia mexicana habíamos tenido tal cantidad de votos a favor de un candidato. ¿Qué representan esos números? En primer lugar, representan, hubo 90 millones de encuestados, de empadronados, son 89.800.000. El voto fue de 31 millones, representan el 33% de la elección y es un número altísimo. Altísimo, mucha participación. Claro. Eso quiere decir también que el 67% de los votantes no votó por López Obrador. Es decir, la mayoría de la gente no votó por el candidato que resultó ganador. Ahora, para poner en contexto al auditorio aquí nada más, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el día 1 de julio, bueno, después del proceso electoral, 30 millones de votos. Ricardo Anaya, 11 millones de votos y José Antonio Meade, 9 millones, más o menos. Exactamente. El contexto, ¿verdad? La victoria fue absolutamente contundente. Y no hubo duda. No hubo duda y me parece a mí que fue legítima. Ahora bien, no estamos hablando de la mayoría de los votantes, estamos hablando del 33%, estamos hablando del 67% de votantes que no votaron por López Obrador. Si contamos, lo abrimos un poco más el número, de mayores de 18 años, representa el voto de los 31 millones, representa a 22% de los posibles votantes, es decir, hubo gente que no estaba dentro del padrón. Y ese número total de los votos de López Obrador, los 31 millones, representan al 22% de los posibles votantes. Hay 78 millones de personas que no estaban de acuerdo con su política, que no votaron por negligencia, que no votaron porque no quisieron, pero hay una... O que no votaron por coraje. O por coraje. Son muchas las razones, pero lo que no podemos hablar es de que el pueblo mexicano votó en su absoluta mayoría por López Obrador. Incluso hay un problema en el Congreso mexicano. Los votos de López Obrador, legítimos, contundentes, cuando se transforman en los votos del Congreso, hay una sobrerepresentación. Por los mecanismos electorales de nuestro sistema, se le otorga una mayoría absoluta y casi el control de más allá del 70% de los votantes, teniendo una sobrerepresentación por encima de su votación nominal. Bien, Fernando, vamos a ir un corte y ahorita continuamos precisamente hablando del tema, sobre todo de la representación en las cámaras. Así es. Y cómo precisamente, bueno, Andrés Manuel López Obrador pues no tiene contrapesos. Claro. Bien, le recuerdo al auditorio, me acompaña aquí en el estudio Fernando García Ramírez, él es politólogo, viene de la Ciudad de México, como les comentaba aquí. Me encontré a Radamés Díaz Mesa por ahí en un restaurante, les comenté hace rato y pues le pedí raite aquí que lo trajera y aquí está antes de tomar el avión. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Regresamos en un minuto, yo soy Héctor Muñoz, no se vaya, quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Acontecer. Me acompaña aquí en el estudio Fernando García Ramírez, escritor, politólogo y precisamente hoy viene a la Ciudad de México y está aquí, estamos de suerte, nos está platicando acerca, del proceso electoral, lo que pasó y lo que vislumbra él con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Bien, Fernando, antes de ir a un corte, pues estabas platicándonos acerca de la conformación del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también pues que tiene también la mayoría para hacer una modificación a la Constitución, porque tiene como 19 congresos estatales el partido Morena. Adelante, por favor. Comentaba anteriormente que la votación de López Obrador, con ser la más alta votación que se haya registrado en nuestro sistema democrático electoral, no corresponde a la realidad de las posiciones que ocupa tanto en el Congreso como en el Senado. El mecanismo electoral hace que tenga una sobrerepresentación en ambas cámaras y que eso provoque un fenómeno que ya conocíamos nosotros en México, que se llama el poder absoluto. El poder absoluto es una persona que no solamente va a detentar el poder ejecutivo con absoluta legitimidad, me gustaría recalcarlo, sino que además va a tiene el control natural de las cámaras y tiene el control absoluto de su partido. Una persona que tiene tanto poder en sus manos, diríamos que tiene un poder absoluto. Y decía Lord Acton, el famoso político y pensador inglés, que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, ¿así lo ves tú? Así lo veo yo. Así es. ¿Ves como que puede haber un peligro? Creo que estamos en un riesgo muy grande. Por eso hablaba acerca de los riesgos de la democracia. Creo que no existe en la historia de la humanidad, en la antigüedad, en la época moderna, en Oriente, en Occidente, un solo ejemplo de una persona que haya tenido el poder absoluto y que lo haya empleado para el bien. No existe un solo caso en donde haya habido una concentración de poder que se haya empleado para el beneficio del pueblo. No ocurre así. Lo vemos todos los días en la cotidianeidad, en donde a una persona no acostumbrada al poder se le da el poder y se marea con el poder. A veces se enferman. Yo conozco a muchos que se enferman. Se dice, no puede subirse en un ladrillo porque se marea. Se marea. Ahora, aquí no es un ladrillo, estamos hablando de una presidencia de la República absoluto de una sola persona, con un poder sobre su partido absoluto. No hay, como tú sabes, no hay disidencia en Morena. No hay contrapesos. En Morena, durante la campaña, de una forma inusitada, se prohibió que se criticara a la dirigencia. Es una medida estalinista, nunca se había visto en un partido político que se prohibiera que se criticara a la dirigencia. Luego, en el Congreso, también tiene un control hegemónico absoluto. También sí, incluso en la mesa directiva, incluso ayer precisamente, la semana pasada, la Junta de Coordinación Política, incluso el PRD protestó en contra, porque precisamente a las bancadas chiquitas, a las mini bancadas, decían, a ver, tú tienes derecho a tantas intervenciones. ¿Por qué? Porque estás representado en tanto. Claro, en las democracias, pues precisamente para eso son las cámaras, para que las expresen la gente. Sin embargo, tienes razón en parte lo que estás diciendo. Adelante. Claro, también en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena, con las alianzas que formó, que consolidan este poder absoluto, exactamente, se dio una instrucción. Toda la bancada de Morena se prohibió que se formaran corrientes o tribus, como le llamaban a la gente del PRD. ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente es una cosa muy positiva, habla de una gran disciplina, pero realmente lo que quiere decir es que hay una sola línea, hay una sola voz, hay una sola instrucción que va a venir ya no desde Los Pinos, ahora del Palacio Nacional, hacia el Congreso, y me habla de una supeditación del poder, de uno de los poderes, el poder legislativo, que debe ser un contrapeso efectivo del poder ejecutivo, supeditado totalmente al presidente. Me parece una situación inédita también y riesgosa. Yo decía también que habíamos vivido ya esta situación. Es decir, años antes en el poder... Con Luis Echeverría, López Portillo, claro, por allá. En los momentos del periodo clásico del PRI, digamos, en donde tenía el poder, control de todos los poderes y del partido y de los medios de comunicación, me parece que estamos entrando a una zona muy parecida.
¿Tú crees que muy parecida a eso? Muy parecida. Claro. Oye, Fernando, me estás aterrando aquí al auditorio. Ahora un punto. Nos están mandando a un corte otra vez, pero ahorita seguimos platicando con eso. Y ahorita vamos con Tania. Bien, le comento al auditorio, está Fernando García Ramírez con nosotros. Él es politólogo de la Ciudad de México. Él escribe en el periódico Financiero, escribe en la revista Letras Libres y está aquí, como lo dije, en Culiacán, Sinaloa. Vino por este día. Y bien, pues lo aprovechamos aquí en el estudio. Vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Me acompaña aquí en el estudio Fernando García Ramírez. Él es politólogo y viene de la Ciudad de México. Bien, le voy a pasar la voz a mi compañera Tania Muñoz. Tania Muñoz, adelante, por favor. Es muy interesante todo ese tema, pero precisamente sobre la línea que he estado brindando, ¿cuál sería el papel de la sociedad en esta nueva configuración de poder? Una democracia se cimenta en los contrapesos, en la posibilidad de que el poder judicial, el poder legislativo haga un contrapeso al ejecutivo. En este caso no tenemos esa situación, como había comentado anteriormente. Entonces, el peso debería recaer en primer lugar en los partidos de oposición. Desgraciadamente, el PAN se ha desdibujado, está viviendo una crisis interna de gran profundidad y el PRI, ¿qué es el PRI ya? No es nada. No, incluso, es un cascarón que ya es una institución. Está desgastado el PRI en este momento. Incluso se está reconformando, están llamando a conformar otro partido, el PRI. Yo, sin embargo, te comento, yo veo a una dirigencia nacional del PAN que se está recomponiendo y creo yo que va a ganar Marco Cortés, es mi opinión, ¿no? Respeto para adelante. Claro, respecto a la recomposición del PAN, te comento que ayer Manuel Gómez Morín, uno de los contendientes en esta pugna interna, en esta elección interna del PAN, presentó una denuncia en la PGR contra Marco Cortés. Contra Marco Cortés, por los moches, por la corrupción. A mí me parece gravísimo, pues se van a hacer más harakiri. Que la PGR, que había tenido un papel de injerencia contra el candidato Ricardo Anaya, Manuel Gómez Morín, acuda a ella para una investigación de corrupción respecto a su rival político. Pues meter otra vez a la PGR en asuntos de orden partidos interno me parece que no habla de una recomposición, sino de una grave crisis dentro del partido. Respecto al PRI, cambiar de nombre, cambiar de colores, es decir, ya no es el PRI. Ya no. El PRI basa su poder y su efectividad de siempre en el corporativismo. Ahora no tiene corporaciones a las que mandar. CTM, CRO, que están desmanteladas. Ya perdió totalmente el control. Entonces, en la situación actual, tenemos un gran poder, una gran concentración de poder en la figura de López Obrador. Los partidos ya no son un contrapeso porque se han desdibujado en el panorama actual y la sociedad no acaba de configurarse. No hay voces que estén presentando opciones a las ideas que estén lanzando. Es decir, ahora hay en curso una contrarrevolución educativa, va a echarse abajo muy probablemente la reforma energética y no hay voces desde la sociedad que estén presentando alternativas y opciones. Me parece que eso vuelve aún más grave la situación que vivimos. Ahora te pregunto, el tema económico, que es el que también preocupa, el tema del empleo, todo eso, ¿crees que nos vaya a ir mal? No. Creo que puede ser positivo, es decir, López Obrador ha dicho que va a hacer un programa de empleo masivo. Un poco extraño, es decir, va a volver a esquemas keynesianistas de los años 30. Hacer un hoyo y tapar hoyos. Sí, es decir, ha comentado que el Tren Maya, que es uno de sus proyectos, no va a emplear maquinaria, sino va a hacerlo con fuerza manual para hacer un empleo masivo. Esto tiene un efecto muy bueno en el asunto del empleo. Y se va a dar en el sureste mexicano, que es una zona que necesita... De alta marginación. De alta marginación. No solamente eso, sino que también es una zona en donde llegan naturalmente los inmigrantes centroamericanos y ese Tren Maya, con el empleo masivo que va a dar, va a contener no solamente a los mexicanos que buscan emigrar a Estados Unidos, sino también va a contener con empleo a los inmigrantes centroamericanos que atraviesen en México y se queden trabajando en el proyecto del Tren Maya. Este asunto... Fernando, te interrumpo, nos queda casi 1 minuto y medio para cerrar el programa.
Algo que quisiera decirle al auditorio sobre este tema, incluso eres invitado permanente aquí. Vamos a decirle a Radamés Díaz Mesa, si lo vemos por aquí, le mandamos un saludo, aquí está sentado con nosotros, pero que te vuelva a traer. Adelante. Realmente quisiera volver sobre mi preocupación central. Una república se cimenta en sus disensos, en su equilibrio de poderes, en la posibilidad de decirle no al poder para poder dar paso a una sociedad plural. Estamos en riesgo de volver a lo que ya habíamos vivido en México durante décadas, que es el control hegemónico de un solo partido y más aún, algo que no hemos vivido en México, el poder absoluto de un solo hombre. Me parece una situación de enorme riesgo, dada la personalidad de López Obrador, que muchas veces se guía por la ocurrencia, cosas que no había planeado, que no estaban en su campaña, que no estaban en sus programas políticos. De repente se le ocurren cosas y no hay en su partido gente que le diga que no, no hay en la Cámara gente que le diga que no, los partidos de oposición están fragmentados y la sociedad está pasmada. Me parece que vivimos en una zona de alto riesgo. Si solamente vamos a confiar en la buena voluntad de que no se le ocurran cosas malas, me parece que corremos un altísimo riesgo social, porque no solamente debe de cimentarse en que no se le ocurran cosas malas, sino que haya contrapesos efectivos para que cuando se le ocurran, la sociedad pueda detenerlas, cuestionarlas y desecharlas que no sirven. Pregunta directa, ¿cuáles serían esos contrapesos? El contrapeso debe ser actualmente el de la sociedad, los organismos de la sociedad civil, las cámaras empresariales y los individuos. Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Fernando García Ramírez, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Tania Muñoz, nos vamos. Nos vamos, los invito a que nos sigan de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en su programa Las Noticias con el doctor Héctor Muñoz y a través de la frecuencia de W Radio 97.7 FM. Bien, y en Facebook también Héctor Muñoz. Bien, Fernando García Ramírez, agradecerte, a Radamés también Díaz Mesa, agradecerle que te haya traído por acá y nos vemos en la próxima. Héctor, Tania, muchísimas gracias por la invitación. Bien, eres bienvenido siempre. Bien, nos Muy vamos. bien. Buenas noches, este fue su programa Acontecer, nos vemos en la próxima edición. Que tengan muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Hasta pronto.